Estamos a muy pocas horas ya de la asunción del nuevo presidente de la República, Santiago Peña, y con él asumirán también funciones sus principales colaboradores, entre ellos el titular del Instituto de Previsión Social. Esta es una entidad particularmente importante por la cantidad de personas que están vinculadas y dependen de la misma, de la entidad previsional, y estuvo en el centro de la polémica durante un largo periodo, dada la pésima gestión de la administración saliente. Seguramente va a seguir en discusión porque los cambios que se requieren generan opiniones controversiales. Este es un tema que vamos a desarrollar en breve. Buenas noches, gracias por la preferencia. Así iniciamos esta nueva edición de Fuego Cruzado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Angélica? Buenas noches, Benjamín, también a la audiencia de Fuego Cruzado. Agregando a lo que decía Santiago Peña, apenas hacía el anuncio, el pedido, la instrucción más importante, humanizar la salud. ¿Y qué significa esto? No solamente una atención de calidad, pero no solo en el trato médico, sino que también al buen servicio de salud, al acceso a un buen servicio. ¿Qué significa esto? Medicamentos, insumos, turnos, acceder a buenos profesionales. ¿Cómo direccionar hoy día el Instituto de Previsión Social hacia una buena gestión administrativa, de seguridad social y por supuesto también en sus finanzas, que es lo que tanto se ha cuestionado? Está en piso con nosotros el futuro presidente del IPS, el doctor Jorge Brites, ex consejero de administración de la Previsional y médico también. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, Angélica. Buenas noches, Benjamín. Buenas noches. Un placer estar en tu programa. El placer es nuestro. Bueno, muchos y muy grandes los desafíos que te van a tocar responder en el próximo periodo. Son demasiadas las precariedades que hoy se observan en el Instituto de Previsión Social, a pesar de que financieramente no tendría que, por lo menos no hay justificativos para que los asegurados del IPS tengan tantos problemas como los tienen hoy. Y después vamos a hablar del tema jubilatorio, que es un capítulo en paralelo demasiado significativo también. Pero arranquemos por el tema salud. ¿Cuáles son las indicaciones? Mencionaba Angélica las palabras de Santiago Peña en materia del programa de salud dentro en el Instituto de Previsión Social, Jorge. Sí, muy bien. Antes que nada, quiero por este medio agradecer al señor presidente de la República la confianza depositada en mi persona. Es un gran desafío y espero responder como corresponde. Lo que me pidió el presidente es justamente lo que dijo Angélica al empezar el programa, humanizar la salud, humanizar la parte médica, ¿verdad? Pero también con una respuesta rápida y eficiente en la atención, ¿verdad? En la falta actual de medicamentos e insumos que se necesitan para poder hacer el trabajo médico, y también en el agendamiento, una vida más fluido y más eficaz, ¿verdad? En cuanto a la salud se refiere, eso es lo que el señor presidente me ha pedido. Y hay un problema también con el IPS en la parte de salud que los asegurados constatan con frecuencia. Estos problemas generalmente se divulgan con relación a los que se suscitan en la capital y localidades aledañas. Pero en el interior la situación es aún más grave, más delicada en otros lugares de la República, incluyendo cabeceras departamentales, porque para males menores, para problemas de salud que son de tratamiento relativamente simple, tiene que trasladarse a la capital. Entonces, siempre se observó, o en varias administraciones por lo menos, que el centro de actuación del IPS se limita, no solamente es el centro, se limita gran parte de su accionar a la capital y en descuido, en desmedro de los demás hospitales que están distribuidos en la República. Sí. Asimismo, yo creo que el 80% de la atención del IPS se centra en el Hospital Central, ¿verdad? Un hospital que es un hospital de cuarto nivel, de alta complejidad, y prácticamente se desarrollaba toda esa actividad dentro del Hospital Central. Actualmente tenemos un hospital de actividades quirúrgicas, que es el Hospital de Ingavi,
donde se trasladaron todos los servicios quirúrgicos, o casi todos realmente, para prestar ese servicio. Son los dos hospitales más importantes del IPS. Sí, es cierto, yo creo que falta redireccionar la salud, sobre todo la parte más básica, e implementar servicios, por ejemplo, hospitales de segundo o de tercer nivel. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta cierta tipo de patología no tendría que venir a la capital, ¿verdad? Sino que solucionar en el mismo lugar. Y bueno, y para eso hay que trabajar y tomar las medidas correspondientes, ¿verdad? Tenemos muchas ideas que vamos a ver si podemos concretarlas, ¿verdad? Pero en este momento nos urge, como te dije, el tema medicamentos, el tema insumos, ¿verdad? Porque una forma de prevenir también las patologías es el consumo fluido de medicamentos en tiempo y hora, ¿verdad? Cuando uno corta eso, el paciente deja de tomar su medicación y puede hacer una complicación que muchas veces puede ser hasta muy lamentable, ¿verdad? La consulta también para la prevención, para poder detectar cualquier tipo de enfermedad y antes de que esto avance, siempre se ha hablado de una salud preventiva antes de que ya se accione. Hablando de acciones, tengo entendido, doctor, de que usted ya estaba anunciando las primeras medidas concretas para poder direccionar IPS hacia una buena gestión nuevamente. Tengo entendido que la primera acción sería un corte administrativo, posterior auditoría, y usted señalaba algo también, aplicar medidas correctivas necesarias. ¿Cómo sería ese proceso apenas usted asuma el 15 de agosto? Bueno, como le había comunicado al señor presidente, yo pienso hacer oficinas en los hospitales grandes, de tal forma a dar una respuesta rápida, ¿verdad? Con la gente, mi equipo que me va a acompañar. En primer término, hay que hacer una reingeniería de los recursos humanos, ¿verdad? Tenemos recursos humanos muchas veces, en estos últimos 5 años ingresaron a la institución 10.000 funcionarios. Teniendo en cuenta que la pandemia hizo que entre mucha gente, pero ese volumen yo creo que es un poco exagerado, ¿verdad? Hay que redireccionar los recursos humanos, ver la gente que está comprometida con la institución para trabajar, ¿verdad? ¿Hablaríamos de desvinculaciones entonces, doctor? Y bueno, por eso te digo, no te quiero decir todavía la situación, pero sí hacer una reingeniería. Y bueno, y si hay que descontratar gente, bueno, tendríamos que tomar esas medidas. Pero antes que eso, queremos evaluar un poco si realmente esa gente produce, porque generalmente el control de recursos humanos está en la marcación, ¿verdad? Y muchas veces esa no es la solución. En la parte médica está mucho más en la productividad. Entonces iríamos primero por ese lado, ¿verdad? Ver la productividad de cada profesional, ver su estado de cómo está trabajando y está sirviendo dentro de la profesión. Y después entraríamos también a ver la parte de cumplimiento de carga horaria, ¿verdad? Pero para nosotros en este momento lo más importante es la producción, porque vamos a mejorar con eso el tema de escasez de turnos, como habíamos dicho, ¿verdad? Vamos a poner a disposición más turnos, habilitar más turnos para la atención más rápida y que una respuesta mejor de la parte de agendamiento, ¿verdad? Jorge, ¿qué vas a hacer con respecto a algunos temas que fueron motivo de denuncias, fuertes acciones judiciales, inclusive licitaciones que se suspendieron? Hay una de 67 millones de dólares que... Lavandería, que el viernes de la semana pasada la Dirección de Contrataciones le comunicó a la administración saliente que debía modificar el pliego de bases y condiciones, porque en esos términos eran inaceptables. 67 millones de dólares por 10 años, por ejemplo. Y es una de las licitaciones. Y este es uno de los temas referidos a licitaciones que se hicieron de último momento y que están en curso. Mencionabas el tema del personal contratado también, que se disparó, me parece que de 18.000 a 26 o 28.000 funcionarios, una cantidad exorbitante realmente. Y en este marco también tenés las deudas. Así mismo. Y las deudas avanzaron
se ampliaron en el instituto. Solamente con los laboratorios farmacéuticos, más o menos 250 millones de dólares. Así es. Hay otros proveedores a estos Por supuesto. que hay que agregar. Está la parte de infraestructura también, que hay que cumplir con los Exacto. acreedores, ¿verdad? Y está también la deuda bancaria, que va a empezar a generar obligaciones en el corto plazo. Desde abril del año que viene, sí. Que se contrataron, no sabemos con precisión cuánto, no sabemos si vos ya sabés, porque el hermetismo con que se maneja la administración saliente es impresionante. Pero está autorizado hasta más o menos 250 millones de dólares, que era la deuda con los farmacéuticos, con las farmacéuticas. Sí. ¿Cómo abordar estos campos? Licitaciones denunciadas, personal que ya mencionaste, deudas. Bueno, en cuanto a las licitaciones, vamos a entrar a revisar todas y cada una de las licitaciones. Las que son, vamos a darle prioridad al tema de licitaciones. Primero, porque no tenemos los recursos suficientes para pagar. Y segundo, porque vamos a tener que dejar y que continúen solamente aquellas que son de suma urgencia, como el caso de medicamentos, como el caso de la licitación para insumos, que eso sí no pueden parar, ¿verdad? Pero aquellas licitaciones, como el caso que mencionaste, de lavandería, que compromete prácticamente a dos administraciones, con un monto excesivo, que seguramente a lo mejor eso se va a consumir no en 10 años, sino en 5 años, ¿verdad? Porque el volumen que se maneja es grande y es por un monto X, entonces, si bien la licitación va por 10 años, pero como la cantidad es tan grande que al final en 5 años se absorbe o tal vez inclusive menos, ¿verdad? Yo creo que no es el momento de hacer, si vos me preguntas, la información que tengo es oficiosa. A partir del 16 de agosto, que en el momento que yo asuma, sí voy a tener, y voy a entrar con un equipo que vamos a tener que trabajar en los 3 francos, ¿verdad? En la parte de salud, en la parte administrativa y en la parte de jubilaciones, ¿verdad? Esas son las 3 líneas y los 3 pilares con que se apoya el IPS. Entonces, vamos a tener que tomar medidas, como te dije, correctivas. Vamos a ordenar la casa y vamos a tener que, a lo mejor, tomar medidas impopulares, ¿verdad? De acuerdo a la forma como se va presentando, pero hay que hacer, como me dijo el presidente, vaya y haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Yo creo que la institución está primero que las personas y los asegurados en primer lugar, ¿verdad? Hoy día, ¿cuántos cotizantes tiene IPS en carácter de asegurados, jubilados y pensionados, doctor? Y siempre se ha mencionado que los ingresos en este concepto de cotizantes no son lo suficientes para que IPS pueda cubrir las necesidades médicas, administrativas también, de insumos y demás. Es decir, los que cotizan no logran cubrir toda la necesidad y es por eso que hay un déficit en la atención en el personal médico, en insumos, medicamentos y demás. ¿Cómo es esa balanza entre lo que ingresa y el egreso que tiene IPS? Bueno, ahí hay que hacer un trabajo quirúrgico, ¿verdad? La dirección de aporte obrero patronal es una dirección. Es prácticamente el pulmón del instituto, ¿verdad? Es el lugar donde ingresan los recursos que van a después ser redistribuidos de acuerdo a la Carta Orgánica, ¿verdad? El 39% de ese ingreso mensual va a salud, ¿verdad? Tenemos, y en salud es un fondo de gastos, no es un fondo de ahorro, no así el fondo de jubilación, que sí es un fondo de reservas, ¿verdad? Y tenemos un pequeño cupo que es la parte administrativa que tiene que cubrir todo lo que es salarios, gastos, en lo que se respecta a la administración de la institución, ¿verdad? En este momento tenemos, según informes oficiosos, por eso que no puedo todavía darle números concretos, pero tenemos entre un 50 y un 60% de evasión en el área de aporte obrero patronal, ¿verdad? Y yo creo que mejorando eso, poniendo a las personas indicadas, haciendo, como te dije, un trabajo quirúrgico dentro de esa institución, vamos a lograr ir mejorando eso. Y aparte de que hay que hacer programas de estímulo para que la gente siga aportándome, hay gente que tiene un retraso importante en su aporte, vamos a darle promociones como para que ellos se acerquen y tengan
acceso al pago y ponerse al día con su deuda. Y otra parte es la parte de la corrupción, ¿verdad? Que estimo que estará por el orden de los 20% por ahí en cuanto a evasión. Como te digo, todo lo que te estoy diciendo en este momento todavía no es oficial, pero sí, una vez que yo esté ahí, vamos a tener los datos precisos al respecto. En Paraguay solamente 4 de cada 10 asalariados están asegurados al Instituto Sí. de Previsión Social. Y una cobertura del 20% por ahí. Es tremendo, ¿verdad? Es algo que hay que modificar, que no se va a modificar si no hay una nueva política que efectivamente le permita a las micro y pequeñas empresas subsistir cumpliendo con sus obligaciones, con las obligaciones del Código Laboral, de las leyes laborales, entre ellas la obligatoriedad de pagar no solamente el sueldo mínimo, sino el aporte al Instituto de Previsión Social. Esta fórmula, para fortalecer el programa de salud, no habría que cambiar, destinar esta fórmula de distribución de los recursos que obtiene vía aportes mensuales. ¿No habría que aumentar la proporción que se le asigna al programa de salud, doctor? Y bueno, es un tema a debatir, ¿verdad? Nosotros por carta orgánica tenemos a lo mejor, sí se puede, pero yo creo que mejorando la recaudación podemos ir cumpliendo con los requisitos. Estuve hablando de este tema con el señor presidente y él me recordó que hay una deuda histórica también del Estado con respecto al Instituto de Previsión Social. A lo mejor Y otra también, que no es tan histórica, que es más reciente, de la época de la pandemia, que son un poco más de 60 millones de dólares. otra vez, eso es aparte. Hay una deuda histórica de casi, creo que 300, los 500 millones por ahí, que es un aporte que el Estado tiene que hacer, creo que es del 1,5% sobre el total de aportantes al IPS, ¿verdad? Y eso parece que nunca se cumplió. Entonces, tampoco podemos exigir que se pague todo de una sola vez, ¿verdad? Que por lo menos que nos sirva, algo que nos sirva para empezar de cero y que cumplir con sobre todo con la gente que nos está aportando los medicamentos, los insumos que hasta ahora yo creo que en forma solidaria ya están haciendo, porque la deuda nosotros no podemos cumplir. Una cosita nomás antes de salir de las deudas que tiene el Estado con el IPS, porque esos son recursos que se pueden disponer para alargar en el tiempo también ese umbral que siempre se mencionaba, que va a llegar un momento en que el problema de los fondos jubilatorios podrían empezar a tener dificultades. Y es el aporte mensual que hace el IPS al Estado paraguayo, por disposición muy antigua, que al año representa más o menos 90 a 100 millones de dólares. Así es. Y que va al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud, no sabemos por qué. Sí, bueno, y todo eso va a ser motivo de análisis, y yo creo que esa disposición, esa ley se creó en época de la fiebre amarilla. Exactamente. Sí, porque va a CENEPA también. Porque va a CENEPA, pero y nunca más se derogó esa ley, ¿verdad? Estaríamos detrás de eso también. Sobre todo una revisión de la Carta Orgánica que tiene desde la época de la creación del Instituto de Previsión Social, y seguramente que hay que reformar algunos puntos por lo menos, ¿verdad? Con respecto al personal médico nuevamente, y lo que mencionaba Benjamín también sobre la concentración de toda la atención en el Hospital Central, aquí en Trinidad, y dejando de lado o descuidando las periféricas, por lo menos, y demás. Allí, ¿cuál sería un plan o proyecto para que no exista ese éxodo masivo de los pacientes hacia Asunción, teniendo que sacrificarse en muchas situaciones, pasaje, estadía, alimentación y demás? Hay un proyecto, se creó un lindo hospital, el de la Clínica 12 de Junio, bastante amplia, entonces todo ya se está trasladando allí. Ingavi también, similares proyectos, ¿es lo que se deberían de implementar, doctor? ¿Qué planes, por ejemplo, hay? Yo creo que el IPS tiene que crecer bajo una estructura general y ver un poco los hospitales cabecera, ver los lugares estratégicos en donde ubicarse para poder hacer una prestación y que sea más fácil el acceso a la salud de los contribuyentes, ¿verdad?
Bueno, en principio vamos a trabajar con lo que tenemos, vamos a tratar de fortalecer las áreas, sobre todo las áreas del interior. Tenemos proyectado volver a resurgir algunos programas, como el caso de que especialistas a los diferentes departamentos, ¿verdad? Eso se hacía antes en nuestra época, en donde iban unos días especiales especialistas a tratar directamente con los pacientes y que los pacientes no vengan al hospital. Yo creo que esas son medidas muy interesantes que se pueden volver a reflotar. La cuestión de Medicasa, la cuestión de internación ambulatoria, con todas esas medidas que uno puede ir tomando. Internación ambulatoria, dijo, internación domiciliaria, ¿verdad? Que es, y la atención al paciente paliativo en el domicilio, ¿verdad? Porque aparte de que un paciente, como un paciente paliativo que está ya con su defensa disminuida, entra a un hospital y generalmente sale con complicaciones por el motivo de una internación. Esas son medidas que vamos a ir tomando seguramente con el correr del tiempo y rápidas, como para tratar de descargar un poco lo que es la asistencia dentro del Hospital Central y dentro de la clínica Ingavi, ¿verdad? Pero yo creo que haciendo un proyecto a mediano y largo plazo sobre lo que es la infraestructura y la formación de profesionales sobre todo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros tenemos la capacidad de formar, en el caso de terapias, por ejemplo, la terapia intensiva. Tenemos todo, pero no tenemos los recursos humanos, que la mayoría se concentran todo Hay pocos terapistas en el país. En el país. Absorbe la función pública, perdón, la parte pública y la parte privada absorbe totalmente a todos los recursos. Es un personal que está cansado, que está recorriendo de lugar a lugar y llega un momento que entonces la gente no quiere hacer. Pero, por ejemplo, el IPS es formador de profesionales, ¿verdad? Tiene convenios con universidades y nosotros estamos en la CONAREN, que es la institución pública que autoriza la formación de médicos dentro del país. Ese es uno de ese equipo y podríamos poner cláusulas que el médico que va a elegir una especialidad sea la que a nosotros nos hace falta. Entonces, no abrir, qué sé yo, tenemos cirujanos, tenemos de sobra, entonces para que podamos cerrar, a formar uno o dos, por lo menos por un cierto tiempo, y dar todo ese rubro a la parte de terapia, por ejemplo. Y que ya el paciente el médico que sale, el profesional ya sale con un contrato al terminar su preparación, ¿verdad? Cosas como esas, medidas que si bien no van a ser respuestas rápidas, pero que hay que ir haciendo, ¿verdad? Hay dos temas que generan mucha preocupación entre los asegurados. El otro día hablábamos en radio en forma somera, y que va a estar planteado en lo inmediato en la discusión. El primero tiene que ver con el sistema integrado de salud o sistema integral de salud, que aglutinaría a varias instituciones, Ministerio de Salud Pública, clínicas, IPS y al sector privado, pero que se presentó de manera distorsionada la información, con mala fe o desconocimiento, que apareció como absorción del programa de salud del IPS. La fusión. Y el otro tema tiene que ver con la superintendencia, que ingresó un proyecto ya el 3 de agosto pasado, la creación de superintendencia de jubilaciones y pensiones, y esto también genera mucha preocupación en cuanto al papel del superintendente. ¿Qué manejas sobre estos temas y cuál es el lugar que va a ocupar en tu gestión en el corto plazo? Bueno, el tema, yo creo que el tema de fusión entre IPS y el Ministerio no es posible por ley, ¿verdad? Son dos cuestiones totales. El IPS es un ente autárquico y salud es pública. Pero sí, nosotros tenemos convenios ya firmados, porque esto no es nuevo. Este tema es un tema que ya viene cuando yo ya era, en mi época de consejero, nosotros habíamos firmado un convenio marco con el Instituto de Previsión Social y pusimos en funciones. Y ahí, sobre todo en el área del interior, hay
acuerdos, convenios que están funcionando muy bien con el Ministerio de Salud. Y en vez de tener, de repente, porque en el interior vos tenés un hospital de la salud pública y un hospital de IPS y los dos están vacíos. Los dos no tienen nada. Entonces, unir eso, recursos humanos a disposición, insumos, y se hace una especie de compensación, o mensual o a cada fin de año, y se compensan los gastos, ¿verdad? Entonces eso funciona y depende mucho de la persona o del personal que está a cargo de dirigir eso para que funcione, ¿verdad? El caso de Ayolas, por ejemplo. El caso de Ayolas nosotros tenemos, en época de la construcción de la binacional, se hizo un hospital muy grande ahí y que después quedó vacío, ¿verdad? Entonces se aplicó eso como un modelo y funcionó perfectamente. En ese hospital funciona tanto el Ministerio de Salud como el IPS y está funcionando muy bien y da una respuesta, mucho mejor respuesta a la salud, ¿verdad? ¿Y el tema de la superintendencia que te preguntaba, Jorge? Sí, el tema de la superintendencia. Yo creo que hay que dar a conocer a la ciudadanía y sobre todo a los asegurados, porque el temor pues es que el IPS es el rico entre todas las cajas, ¿verdad? Y que la gente teme que eso sea utilizado, ¿verdad?, para cubrir los otros déficits de las otras cajas, pero no es así. La superintendencia yo creo que es bien orientado y bien explicado, sobre todo dar a conocer lo que se está haciendo, va a ser un sistema protector a todos los recursos, ¿verdad?, de IPS. El propio presidente dijo que iba a ser un fiel custodio de los fondos jubilatorios del IPS y yo creo que así va a ser, ¿verdad? Y, en fin. Bueno, son temas que hay que seguir desarrollándolos, sin ninguna duda, tanto lo del sistema integrado de salud, porque persisten las confusiones al respecto, sí. como sobre todo el tema de la superintendencia vinculado a la reforma de la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social, que hay que actualizarla, evidentemente. Pero esto dejamos para otra oportunidad, ya por una cuestión de tiempo. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor. No, Gracias, por favor, doctor. el agradecido soy yo. Justamente quiero aprovechar esta oportunidad que me das para hacer llegar un poco un mensaje a los compañeros de IPS, ¿verdad? IPS está en una situación de crisis. IPS necesita de todos sus recursos humanos y comprometerse, un compromiso para quitar esto adelante, para quitar esto a flote. ¿Qué quiere decir? Que cada uno dentro de su lugar de trabajo, en cada función, se comprometa, el médico a trabajar, el administrativo a atender bien, y yo creo que entre todos podemos salir adelante y podemos quitar la institución otra vez de vuelta al lugar de donde nunca debía haber salido, ¿verdad? Así es, una de las instituciones sin lugar a dudas más importantes por su tremendo impacto social. Gracias nuevamente. No, al contrario, gracias a ustedes. Antes de ir a la pausa, una cuestión nomás. El Instituto de Previsión Social a finales del año pasado tenía una deuda con los proveedores, particularmente, sobre todo con los laboratorios farmacéuticas, de más o menos 250 millones de dólares. Hoy tiene esa misma cantidad, esa misma deuda, más lo que ya le debe a los bancos, al sistema financiero en Paraguay, que hasta donde sabemos supera los 100 millones de dólares, 120, 130 millones de dólares. No hay mucha información. Es algo que le vamos a pedir a las nuevas autoridades del IPS, que se informe con claridad, con transparencia, lo que sucede, lo que se hace, lo que no se hace, por qué se hace y por qué no se hace. Y hay cosas en las que estaremos de acuerdo todos y otras en las que no, y así nomás tiene que ser, no hay ningún problema que existan las discrepancias, pero sobre la base de la transparencia en el accionar y de la comunicación permanente a la sociedad. Hoy entonces, esa deuda que se había alegado que era para cancelar compromiso y era urgente, sin reclamar las deudas que se tienen con el IPS por parte del Estado, que mencionamos algunas de ellas con el doctor y que no se honraron, bueno, esa deuda siguió aumentando. Entonces son problemas que hay que los va a abordar con certeza la nueva administración del IPS. ¿Hacemos una pausa? Nos vamos a la pausa, a la vuelta, más espacio de debate y análisis aquí en Fuego Cruzado.
A días nada más de que asuma Santiago Peña y Pedro Aliana este nuevo periodo parlamentario, mejor dicho, nuevo periodo presidencial en los próximos 5 años, queremos conversar un poco de todo con uno de los protagonistas claves y que fue también partícipe muy importante de ello. Estamos hablando de José Alberto Alderete, quien fue jefe de campaña justamente de esta dupla presidencial y quien hoy día es miembro del equipo de transición, más que nada político, entre el gobierno saliente y el entrante. Ya lo saludamos. Buenas noches, doctor José Alberto Alderete. ¿Cómo está? Muy bien. Buenas noches, Angélica. Un saludo especial también para Benjamín. Un gusto estar en contacto con ustedes. Igualmente, igualmente. Muchas gracias, igualmente. Bueno, varios planteamientos se han dado en los últimos días, unos más mediáticos que otros. Y lo último sobre este proyecto de ley que busca derogar el convenio de financiación Unión Europea-República del Paraguay. Algo que, reitero, ha tenido muchos cuestionamientos y muchas preguntas también. Y la principal, y queremos también consultarle eso y plantearle, en caso de darse la aprobación de la derogación de dicho convenio, don José, finalmente el gobierno entrante, ¿cómo estaría paliando ese faltante de dinero, 21 millones de dólares? Algunos ya fueron ejecutados, otros están por ejecutar. ¿Hay algún tipo de proyecto, planteamiento para que el MEC no quede sin estos recursos que significan kits escolares, alimentos y otro tipo de insumos que, ya que el MEC no lo puede solventar, recurrimos a este tipo de convenios internacionales? Bueno, yo lo escuché hablar al vicepresidente electo, el señor Pedro Aliana, acerca de este proyecto de ley, y ha sido muy claro y acompaño sus expresiones, porque también le acompañé a él al Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados, en una reunión que estuvo el propio presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y el canciller o próximo canciller de la República del Paraguay, Rubén Ramírez Lescano. En esa oportunidad se ha conversado de la posibilidad de solicitar una adenda por parte del canciller, una vez en funciones del Paraguay, Rubén, a la Unión Europea, a los efectos de poder salvar los puntos que están siendo cuestionados en este proyecto de ley, en este convenio, y que existe toda esa posibilidad, lo dijo el propio doctor Rubén Ramírez Lescano, de que esa adenda se ha firmado entre la Unión Europea y el próximo presidente o el próximo gobierno del Paraguay, a los efectos de poder seguir con este convenio de préstamo. Así es que existe una posibilidad de que esto sea llevado adelante sin ningún condicionamiento, porque lo que sí cuestionamos, primero damos la bienvenida a toda cooperación, a todo préstamo que pueda venir al país, pero que sea sin condicionamiento. Entiendo que está eso en el campo ya del próximo canciller y vamos a ver cómo se desarrolla en este tiempo lo que estoy manifestando y lo que ya ha manifestado el nexo natural por la Constitución, que es el próximo vicepresidente de la República, el señor Pedro Aliana. Sí, y es clave para un país como el nuestro, por sus dimensiones, por el tamaño de su economía, mantener y ampliar, profundizar inclusive las relaciones internacionales en el marco del riguroso respeto a las normas internacionales que garantizan desde luego nuestra soberanía, pero ir por ese canal es nuestra principal garantía para relacionarnos con el resto
de los países a nivel internacional. Una pregunta bien abierta que quería hacerte, José Alberto, tiene que ver con ya ahora. Las expectativas son muy grandes, estamos ahora de que asuman el gobierno. Reitero, son muy grandes las expectativas porque son muchas los problemas y las urgencias sociales que deben atenderse. Pero en paralelo son pocos los recursos y muchas las deudas. Este gobierno nos deja como país un déficit fiscal. Vos sos economista, sabes mejor que nosotros, que va entre 1.700, 1.800, alrededor de casi 2.000 millones de dólares. Entonces, muchas necesidades y al mismo tiempo muchas deudas y escasos recursos. ¿Cómo armonizar estas dos realidades para responder a estas expectativas tan grandes que hay? Bueno, dentro de la comisión de transición, la parte técnica que está a cargo de la doctora Lea Jiménez, hemos conformado con ella un equipo de trabajo de técnicos que están estudiando todo lo referente a lo que está manifestando Benjamín. Así es que ya una vez en función de gobierno se va a aplicar la receta correspondiente de los equipos técnicos que hacen más de 2 meses y medio, 3 meses, están estudiando y en contacto, por supuesto, con los actuales ministros de todas las áreas, los técnicos del actual gobierno, para poder encontrar una respuesta a todo lo que estás manifestando, porque fundamentalmente tengo que decir de que esta transición es una transición muy ordenada, sí, muy pacífica. Todos los requerimientos que hizo la comisión de transición con los técnicos se han evacuado y bueno, ya el presidente electo Santiago Peña ha dicho también de que vamos a tratar de ordenar esas deudas, de lograr saldar con los proveedores del Estado, no sé si totalmente o una gran parte, para que podamos como país funcionar. Y la idea es desde el 16 de agosto es gestión y resultado, porque el pueblo necesita resultados para ayer, no para mañana. Así es que estamos en eso trabajando, tanto la parte técnica como la parte política, para lograr beneficio a favor de nuestros pueblos. Lo teníamos el presidente de IPS hace instantes, doctor, y hablábamos sobre un planteamiento de la integración de los servicios de salud, Ministerio de Salud Pública e IPS, para que uno apoye el otro o refuerza al otro, pero por supuesto cada uno manteniendo esa autonomía tanto en lo financiero, administrativo, como en el propio servicio de salud. ¿Cuál es el proyecto o el planteamiento que tiene Santiago Peña, los administradores, también para esta futura integración, o lo descartan totalmente? ¿Cómo sería? Bueno, este es un tema que está en el almácigo, es un tema que hay que hablarlo, hay que debatirlo, hay que analizarlo. Yo no quiero una recomendación más política que técnica, crear una confusión a la gente. Así es que no es un tema que hay que tomarlo así con todo hoy, porque inclusive, repito, está en el ámbito no ni del debate, sino en el análisis todavía, para poder después entrar ya a debatirlo de la conveniencia o no, y establecer bien
las coordenadas para llevar adelante este planteamiento que estás haciendo. Yo no sé en qué sentido se refirió el próximo presidente de IPS, pero es fundamental analizarlo, repito, debatirlo posteriormente para que sea lo mejor para el país y para el pueblo paraguayo. En realidad lo hizo de manera muy clarificadora, igual que antes Lea Jiménez, porque se habló equivocadamente de que la intención era fusionar los sistemas de salud, que el Ministerio de Salud absorba al programa de salud del IPS, que era una falsedad. Y lo que se trata es de crear un sistema nacional que además de estas dos instituciones también integra clínicas, a los hospitales privados, para que, merced a una colaboración recíproca, el beneficiado sea el paraguayo, la paraguaya que necesitan recibir atención médica o realizar un estudio o acceder a determinados medicamentos. Entonces, está bien encaminado y es una necesidad que surgió, que se evidenció con mucha intensidad en el marco de la pandemia. Ahora, mencionabas algo que me llamó, positivamente la atención, cuando hablábamos de las deudas, porque son muchas las deudas, distintos conceptos, y habrá que pagar porque las deudas se pagan. Pero decías la alternativa de no pagar todas, tal vez esto en la perspectiva de establecer un plan de pago, acuerdos con los acreedores, por aquello de que hay que responder a algunas ciertas urgencias sociales que se plantean en forma inmediata, y vos, que sos un hombre que está en política hace mucho tiempo, observarás a nivel internacional cómo los primeros meses son cruciales para los gobiernos en cuanto a la percepción de la ciudadanía, si va a atender o no sus demandas, y eso les provoca mayor o menor desgaste político. El desgaste político es muy grande, en resumen, si no se responde rápido con mensajes como para decirles a los ciudadanos del Paraguay: estamos atendiendo tus problemas. Efectivamente, esa es la filosofía del presidente Santiago Peña. Por eso, a partir no del 1 de mayo, del 2 de mayo, las elecciones generales fueron el 30 de abril, se viene trabajando y él mismo está encabezando todos los equipos de trabajo, se involucra directamente para que a partir del 16 haya gestión y podamos dar resultado al pueblo. Así es que el tema de la deuda hay que honrar, una deuda bien, por supuesto, identificada, analizada, y que tenga el respaldo documentario de documentos que justifique realmente esa deuda, y no sé si ya el equipo económico nacional y el próximo presidente de la República ha de resolver si se paga de una vez o se establece un plan de pago que es normal dentro del sector público o del sector privado inclusive, ¿no? Así es. Y para tener cierta disponibilidad para poder atender los otros parte de esas urgencias. También otro tema en agenda importante, doctor, es sobre la Itaipú Binacional. Apenas asuma este gobierno, el primer desafío bastante grande e importante es sobre el Tratado de Itaipú, que justamente en este mes cumple 50 años. En líneas generales, si usted podría describir en esta administración que se va, ¿qué ocurrió? ¿Fue una actuación sumisa, entreguista, desinteresada, y es por eso que fuimos de mal a peor prácticamente en la Itaipú Binacional? Y en contraste, por supuesto, lo que espera hacer este gobierno de Santiago Peña, que no la tiene muy fácil atendiendo a los antecedentes que lastimosamente está dejando este gobierno. El propio presidente Santiago Peña ya se dijo más de una vez, va a liderar las negociaciones relacionadas a Itaipú Binacional con el Brasil y con el presidente Lula da Silva. Ya lo está haciendo, creo que desde que fue electo el presidente Peña
se ha encontrado en más de 2 o 3 oportunidades con el presidente Lula, y él personalmente ya está trabajando en lo que va a ser la próxima negociación, principalmente relacionada con Itaipú. Así es que vamos a tener, estoy seguro, resultado muy positivo para nuestro país, como socio del Brasil en este emprendimiento socio paritario en Itaipú. Y la verdad que hoy son muy superiores, mucho más ventajosas las condiciones de las que había anteriormente por los cambios de gobierno, tanto en Paraguay como en Brasil hacen más propicias las cosas como para negociar bien. Es decir, nadie pide concesiones, dádivas ni regalos, sino simplemente que se respeten los intereses de las partes en los marcos que se habían establecido originalmente en el tratado, ¿verdad? Y hay una condición fundamental también de que nuestro próximo presidente de la República, Santiago Peña, primero tiene un liderazgo, tiene una formación profesional sólida y se involucra en todos los temas y se va a involucrar y va a liderar eso. Así es que yo tengo mucha fe, mucha confianza, y no solamente mirando a poca distancia, sino, como él mismo lo dijo, mirando 50 años de la Itaipú Binacional, porque va a ser 50 años que se construyó, se firmó el tratado y empezó la construcción de esa represa. Y los 50 años, hoy se está terminando de pagar la deuda que demandó la construcción de la represa, que es un patrimonio importante para el Paraguay, y yo digo que es el patrimonio más importante, el activo más importante que tiene el Paraguay, y Santiago Peña está mirando en esta negociación otros 50 años que para mí es fundamental. Hay una cuestión, ya te liberamos enseguida, José Alberto, sabemos que tenemos otras actividades, que tiene que ver con la gobernabilidad, que es un requisito para que las cosas funcionen en el país y puedan avanzar, que puedan desarrollarse. La mayoría que tiene el Partido Colorado en el Congreso es una cierta garantía de gobernabilidad, lo otro tiene que ver con la gestión. Pero ¿cómo están viendo ustedes? Porque este es un problema que, te decía hace un rato, cómo se plantea a nivel regional, que suele ser un problema y en nuestro país también. Entonces, ¿cómo observan o cuáles son las fórmulas principales para sostener la gobernabilidad en el curso de los próximos años? Bueno, entiendo que la legitimidad de origen que tiene el presidente Peña es muy amplia, muy importante para la gobernabilidad, y que tiene el propio Partido Colorado en función de gobierno, porque estas elecciones del pasado 30 de abril para mí fueron las elecciones más controladas, con lupa, tanto de adentro como de afuera, observadores internacionales, y aparte de ser las elecciones más controladas en el proceso de la transición democrática y de la democracia plena que hoy goza nuestro país, para satisfacción nuestra, es el resultado fundamental, la gran diferencia en porcentaje, en cantidad de votos que tuvo el presidente electo. Y en segundo lugar, el propio partido, teniendo mayoría en la Cámara de Senadores, en diputados, en las gobernaciones, que aparte de que esa mayoría lo dio el pueblo paraguayo en general, y en particular también un gran protagonista, el pueblo colorado, aparte de ser un elogio para nosotros como integrantes del Partido Colorado, es una gran responsabilidad,
Y la gobernabilidad es fundamental porque si bien el que gana no gana todo y el que pierde no pierde todo en este nuevo tiempo que vivimos en el mundo y en nuestro país, y es fundamental la participación de la mayoría, de la minoría con la mayoría. Lo entiende muy bien el presidente Peña, está en conversación con los líderes y los referentes de los partidos políticos con representación parlamentaria y de hecho vamos a velar para que esa gobernabilidad sea durante los 5 años, porque fundamentalmente con firmeza el presidente Peña, tengo entendido, y es lo que hablo con ellos, va a conducir los destinos de nuestra nación, repito, con firmeza, pero con humildad, escuchándole a todos, usando el diálogo como herramienta de los nuevos tiempos para llegar a grandes consensos, como también para disentir respetuosamente. Y por sobre todas las cosas, que se le escuche a la gente, a la minoría, y se le dé participación a los efectos de construir la paz en el Paraguay, porque necesitamos de paz en el Paraguay, a los efectos de que tengamos seguridad jurídica, seguridad física, de que las condiciones políticas se den para que los dueños del dinero, tanto de adentro de nuestro país como de afuera, puedan invertir, generar fuente de trabajo y que podamos mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas. En eso está el presidente Santiago Peña y tiene todas las condiciones para lograr esa ansiada gobernabilidad que necesitamos que necesita el presidente Peña para gobernar exitosamente este país, y que no se está dando en la región, y no solamente en la región, sino en toda Sudamérica principalmente. Así es. Doctor, agradecerle, y tenemos expectativas muy altas a la gobernabilidad que tendrá Santiago Peña para que, como usted dijo, mejore la calidad de vida de millones de paraguayos y que también sea un Paraguay una potencia, el resurgir de un gigante, como han mencionado ya en reiteradas ocasiones de parte de Paraguay. Doctor, muchísimas gracias y éxitos para el Día de la Asunción y, por supuesto, para los días posteriores. Lo último que hay que manifestar, creo, como final de nuestra entrevista, ¿Cómo no? para gran satisfacción de los paraguayos y las paraguayas, es de que el Paraguay ha dejado de ser, mejor dicho, una opción para el mundo. Hoy es un destino. El Paraguay es un destino y tenemos que cuidar para que podamos desarrollar nuestra patria, dando las condiciones o generando las condiciones para que vengan los inversionistas y que los dueños de capital, repito, de nuestro país puedan generar empleo y el pueblo paraguayo pueda tener heladera llena, mejorar sus condiciones de vida, salud, en todas las otras áreas que hacen y necesita el ser humano, y especialmente nuestros compatriotas. Ojalá José así Alberto, sea. el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Muy amable. Y esto que decía recién Angélica sobre las expectativas es colectivo, ¿verdad? Nosotros tenemos confianza de que estas se irán respondiendo satisfactoriamente. La gobernabilidad, siempre va a haber gente que va a buscar afectar medios de comunicación. Tenemos sobrada experiencia, pero es cierto lo que decía Alderete. Hay un capital político muy grande sobre el que se monta Santiago Peña, que además tiene mucho juego de cintura y planes muy específicos para atender determinadas urgencias sociales, que en gran medida es lo que te da el sustento social.
porque tenés la legitimidad política y necesitas el sustento social de sectores de la sociedad que vean que se está avanzando en dirección a la solución de los problemas que se plantearon durante la campaña y que afectan a una parte importante de la población. Así es que nos sumamos a esa alegría y a esas expectativas colectivas en el cambio que se produce este martes, ahora ya, nomás estamos ahora a horas del cambio de gobierno. ¿Nos vamos? Así es, nos vamos hasta una nueva edición de Fuego Cruzado. Muchas gracias y que tengan buenas noches.